circuitos aritméticos se refiere a los sumadores, primero medio sumador o medio restador, luego sumador completo, restador completo. Se refiere también a la unidad lógico-aritmética, a la ALU. La ALU es la parte o es el corazón de toda computadora. Digamos, es como la tarjeta madre dentro de las computadoras. En la unidad lógico-aritmética, como su nombre lo dice, es la que hace operaciones lógicas y operaciones aritméticas. Entonces, lo que hace la computadora en sí es eso. No hace otra cosa nuestra laptop o PC. Eso es lo único que hace. Operaciones lógicas y operaciones aritméticas, ¿sí? Para poder funcionar y realizar todo lo que nos entrega, ¿verdad? Y todo lo que le sacamos a la computadora en la tecnología ahora moderna. Entonces, está dentro del programa de circuitos secuenciales. Bien, bueno, entonces, circuitos aritméticos se refiere a lo que ya he mencionado. Nuestra presentación del día de hoy es esta, ¿no? Circuitos aritméticos. Lo vamos a ver durante el día de hoy en la presentación y el día de mañana, que lo vemos siempre por medio de un ejercicio, ¿verdad? Así es como lo vemos, lo volvemos a repasar el día de mañana y luego ya dentro de 8 días se hace la exposición. Igualmente, en la práctica que sería la práctica 8, es la que se refiere a estos sumadores. Lo de menos, ¿verdad?, es que hagan ustedes sumadores, restadores y todo eso con puertas lógicas, pero es mucho más sencillo y así debe de ser, ¿verdad? Si conocemos nosotros los circuitos integrados dedicados para esto, para sumadores o restadores, entonces es mucho más fácil. Aquí nada más, en esta presentación, sí les voy a pedir que pongan mucha atención. Es sencillo, puesto que los sumadores y restadores únicamente llevan compuertas tan sencillas como la OR exclusiva, la AND, la OR y la NOT. Esas 4 son las que se llevan en los sumadores y restadores. Entonces, pongan atención, ¿verdad? Se refiere también, pues, a que se puede hacer con mapas de Carnot, varios detalles que vamos a ir viendo. Pero se los voy a presentar de la forma más sencilla que se pueda. Y si terminamos antes, desde luego, pues mejor, ¿no? Para que se vayan a descansar. Ya nos tardamos ahorita en la lista, entonces, pues vamos a ver. Ok, entonces voy a compartir pantalla. Y ahí está, ¿no? Son los circuitos secuenciales. Me van diciendo si la ven en forma correcta. Ahí está. Si ven la pantalla, me van diciendo si es que sale recortada o no sé. ¿Sí? Los circuitos aritméticos, desde luego, son circuitos que, como lo acabo de mencionar, son los que realizan operaciones matemáticas. ¿Y cuáles son esas operaciones matemáticas? Pues las que ya conocemos, ¿no? La suma, la resta, multiplicación y división. Todo esto va encaminado hacia conocer la unidad lógico-aritmética. Bien. La suma binaria que nosotros sabemos
¿verdad? Que tiene el sumando A, el sumando B, que es con el que se suma, y el resultado, ¿sí? ¿Cuál es la regla? Estas son las reglas. La regla es 0 más 0, 0. 0 más 1, 1. 1 más 0, 1. Y abajo, ojalá que sí lo vean, si no para recortarlo, sería 1 más 1 igual con 0 y el arrastre de 1. En total es el número 10, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si aquí en la última, que es la regla 4, que es 1 más 1 igual con 0, acuérdense que si 1 más 1 es igual con 2, ¿no? Si se hacen en dígitos así nada más normales, es 1 más 1, nos da 2, pero en binario es el número 10. Entonces, por eso es que 1 más 1 es igual con 0 y el arrastre es de 1. El arrastre o carry se le llama también el carry de salida o carry out, así se le llama. Entonces, estas son las 4 reglas de la suma. La resta binaria. En la resta binaria tenemos tenemos el préstamo, el minuendo, el sustraendo y la diferencia. ¿Sí? Entonces, estos los términos que vamos a manejar: préstamo, minuendo, sustraendo y la diferencia. Sobre todo el préstamo y la diferencia, ¿no? Que es la que manejamos. Y en la suma, el acarreo, los sumandos y el resultado. ¿Sí? Estas son las reglas. Estas son las reglas de la resta. 0 menos 0 igual con 0. 0 menos 1 igual con 1. Y debe 1. O sea, este sería, digamos, la parte de la diferencia. ¿Sí? La regla 3, 1 menos 0 igual con 1. Y la regla 4, 1 menos 1 igual con 0. Entonces, ¿dónde hay que tener cuidado? En la resta, en el 0 menos 1, que es igual con 1 y debe 1. ¿Sí? Ese es donde hay que tener cuidado. La regla 2, ¿no? 0 menos 1 igual con 1 y debe 1. Y en la suma, en la regla 4, que es 1 más 1 igual con 0, y el arrastre o el carry igual con 1. ¿Sí? Entonces, esto sería así. Bien. El sumador binario. Aquí en el sumador binario, este es, digamos, es lo básico. Sí. Perdón que le interrumpa. ¿Podría ajustar la presentación? Es que corta el texto. ¿En la anterior salió cortada de la regla 4? Sí, profesor, la regla 4 no se ve bien, la corta. Gracias. Ahora ya está. Ya me sacó. ¿Ya lo alcanzas a ver? Ya, profesor. Ya. Bueno, así vamos a tener que ir haciéndolo, porque si no. Entonces, este es de la regla 4, ya está. Aquí sí, ahí sí más o menos sale.
Bien, entonces aquí se trata de que el semisumador está compuesto por una compuerta OR exclusiva y una compuerta AND. Ese es un medio sumador o semisumador y que únicamente trata de sumar dos números, ¿sí? A más B, ¿sí? A más B. Entonces, aquí se cumplen las reglas, ¿no? Las reglas que ahorita acabamos de ver. Si es 0 más 0, la suma S es 0 y el acarreo de salida, carry out o acarreo de salida es 0. Y todas las demás, ¿verdad? 0 más 1 es igual con 1, acarreo de salida 0, 1 más 0 es igual con 1, la suma, el acarreo de salida 0. Y en donde se tiene cuidado es con 1 más 1. En lugar de que sea 2, es el 10 y nos da la suma 0, pero el acarreo de salida es 1. O sea, la única regla que tiene acarreo de salida es el 1 más 1, ¿sí? Y el diagrama lógico me lo da el semisumador con la compuerta OR exclusiva, que es la salida, y el acarreo de salida, el carry out, me lo da la compuerta AND, igual a por B, ¿sí? Entonces, un medio sumador se compone de esas dos compuertas, la compuerta OR exclusiva y la compuerta AND, en donde la salida de la OR exclusiva es la salida y en la compuerta AND viene siendo el acarreo de salida o carry out. Bien, el semisumador tiene otro nombre también que se le llama half adder, o sea, medio sumador, o se le llama como HA. Se le puede poner ahí en medio del bloque HA, ¿sí? Entonces, lo mismo, ¿verdad? Que se acaba de mencionar, es la suma de dos dígitos binarios y sus salidas son S y el acarreo de salida, que es C, y donde en la regla de 1 más 1, el acarreo de salida es 0 y la salida es 0 y el acarreo de salida es 1. Es donde debe de tener cuidado. El símbolo del diagrama de bloques es este, ¿no? Puede ponérsele aquí en medio, en lugar de medio y sigma, se le pone HA. HA, eso quiere decir que es medio sumador o half adder. Entonces, en el símbolo del rectángulo es las dos entradas A y B, la salida es la suma y el acarreo de salida es C. Y aquí en medio se le puede poner HA, nada más. Bien. Y desde luego, pues ya se mencionó que el diagrama lógico es este, ¿no? Está compuesto por una compuerta OR exclusiva y una compuerta AND, y de esta manera se conectan. Si la práctica fuera que ustedes tuvieran que hacer un sumador, un medio sumador, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que harían? La práctica la harían de esta forma, ¿no? Aquí a la salida de S conectarían su resistencia y su LED, y a la salida de C, o sea, carry de salida, su resistencia y su LED. Y aquí en las entradas tendrían que conectar un logic state, ¿sí? El logic state, sí, los que ya lo conocen, acuérdense que es ese como triángulo, como un medio rombo, ¿ya? Y que nos da el estado lógico, ¿no? 0 o 1, ¿sí? Puede ser así o puede ser un push button. Lo más viable es que aquí se ponga el estado lógico, o sea, el 0 y el 1. A ver si al final me da tiempo.
les presento la práctica como tiene que ser, para que así la hagan todos y no tengan problemas, ¿no? Bien, entonces, este sería el half adder, el semisumador. Esta es su tabla de verdad. La tabla de verdad son las reglas, básicamente, ¿no? ¿Sí? ¿Okay? Solamente permite la suma de 2 bits. ¿Cuáles son los 2 bits? El A y el B. ¿Sí? Ahí hay 2 bits, el bit A y el bit B. Sumar 2 bits, nada más, el semisumador. Bien, aquí voy a tener que arreglarlo. Que no quede esto. Ahí está. Bien. Ok. Bien. Entonces, aquí en esta etapa siguiente es la del sumador completo. Entonces, recordando que si el medio sumador tiene 2 entradas, que es la entrada A y la entrada B, y las salidas son S y carry out, en el sumador completo, este se compone de 2 medios sumadores. 2 medios sumadores, el sumador completo, ¿sí? Es como la mitad de una naranja, ¿no? La mitad de una naranja sería medio sumador y las 2 mitades, ¿verdad?, que dan la naranja completa sería el sumador completo. Bien, entonces aquí la diferencia en el sumador completo es que tiene 3 entradas. Tiene 3 entradas, ¿sí? Tiene 3 entradas, ¿sí? La entrada A, la entrada B y el carry in, ¿sí? O el acarreo de entrada, ¿sí? Y tiene en las salidas la S, que es la suma, o que también se le llama sigma. A la suma se le llama sigma, que es el símbolo, como lo tiene ahí en medio, el símbolo del rectángulo, y el acarreo de salida, el acarreo de salida. Entonces, si ustedes observan y suman, según la tabla de verdad, 0 más 0 más 0 da igual a 0 y acarreo de salida 0. Si luego dicen 0 más 0 es 0. Luego 0 más 1 es 1. Entonces, salida o sigma sería 1 y el acarreo de salida 0. Luego, en el siguiente, 0 más 1 da 1. ¿Sí? Luego, 1 más 0 da 1. Acarreo de salida 0. Y en el siguiente, aquí vean, 0 más 1 da 1. Pero luego tenemos 1 más 1 me da 0. Y aquí sí, según la regla, hay un acarreo de salida, ¿sí? En la regla 4, acuérdense de la suma, 1 más 1 da 0 y acarreo de salida es 1. Y ya en el siguiente sería 1 más 0 es 1. 1 más 0 es 1. 1 sigma, 0 acarreo de salida. Luego 1 más 0 me da 1. Y aquí tenemos el siguiente, aquí sí se aplica la regla 4, ¿verdad? 1, dice 1 más 0, 1. Luego 1 más 1 da 0. Y aquí tenemos el acarreo de salida según la regla 4. Luego tenemos 1 más 1 es 0. Llevo un 1, ¿verdad? Y luego 0 más 0, 0. Y el acarreo de salida que ya tenía yo atrás es 1. Y finalmente
en el último de 1 más 1 da 0, pero lleva un acarreo de salida, ¿sí? Luego 0 más 1, 1, un acarreo de salida es 1, sigma 1, y el acarreo de salida es 1, ¿sí? Entonces, aquí lo que hay que hacer es aplicar la regla, ¿no? Aplicar la regla 4 principalmente. Bien, entonces, aquí, pues tenemos ya la forma algebraica abajo de poder escribirlo, ¿no? ¿Sí? En el primero que está S, sería A negada por B negada por el acarreo de entrada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Una compuerta AND, ¿verdad? Más, que aquí tendríamos la compuerta OR, más, luego una compuerta AND, ¿sí? Luego una OR, una compuerta AND, una OR. De todas estas, acuérdense, lo que les enseñó Alfonso es solamente es una compuerta OR, ¿sí? Una compuerta OR por el signo que tiene, pero está la compuerta AND, ¿sí? En sus diferentes formas de escritura. Igual abajo, la compuerta el A carry out, que tiene lo mismo, ¿no? Las compuertas AND, una compuerta OR, compuerta AND, ¿verdad? Todo esto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las variables de entrada? A y B, que son variables de entrada. El carry in, carry de entrada, que es un acarreo de entrada. Y las salidas son sigma o suma y carry out, que es el acarreo de salida de la etapa siguiente. Bien. Aquí también vamos a arreglar. ¿Qué quieren? Ahí está. Ahí está. Bien. Entonces, deben de poner atención, observar que aquí en el sumador completo son dos medios sumadores. Dos medios sumadores. Si recuerdan cómo estaba el, el medio sumador, el medio sumador se componía de una compuerta OR exclusiva y una compuerta AND. Pero aquí, en este diagrama lógico, lo están haciendo con una compuerta NAND, ¿sí? Aquí, al final, pues debe de ir, ¿verdad? O se puede hacer una compuerta OR. Pero bueno, aquí se está demostrando con compuertas NAND, ¿sí? Entonces, el sumador total, que se divide en dos medios sumadores, se usa cuando se desea de sumar más de 2 bits. Y aquí, ¿qué sería el tercer bit? El tercer bit sería el carry de entrada, ¿verdad? Entonces es A más B, carry de entrada, ¿sí? Y mi salida sería S, sigma y carry out. Aquí lo ponen como C1. Bien. Vean entonces aquí cómo está. Aquí también hay que arreglarle.
Bien. Bien, la tabla de verdad vuelve a repetirse, ¿verdad? Vuelve a repetirse. Tiene en la tabla de verdad los dos sumandos, el A y el B y el acarreo de entrada, ¿sí? Este les acabo de dar ahorita la tabla, la fuimos repasando uno por uno, ¿bien? Y este, digamos, sería el diagrama del sumador completo. El sumador completo está compuesto por dos medios sumadores. Aquí sí observen que el medio sumador tiene una compuerta OR exclusiva y una AND. Un medio sumador, el otro medio sumador tiene igual una compuerta OR exclusiva y una AND. Y la salida es una OR exclusiva. OR exclusiva. Entonces, ¿qué tendríamos aquí arriba? Un diagrama lógico de una OR exclusiva con una AND. Abajo teníamos otra igual, una OR exclusiva con una AND y conectada a la salida por una compuerta OR. Entonces, de esta forma se hace un sumador completo o full adder, que así se le llama, ¿sí? Entonces, no quise que en la práctica que sigue hicieran tanto el, el, el rollo de hacerlo con compuertas lógicas. Se puede hacer, ¿verdad? Y si es preciso, lo hacemos, ¿no? Todo depende de ustedes. Pero lo van a hacer con circuitos dedicados, que es el 7483. Bien, aquí ya lo ven, ¿sí? Lo que se dio aquí, que es el half adder, medio sumador, y otro half adder, medio sumador, y su compuerta OR, aquí lo ven, ya en el siguiente, ¿ya lo vieron? Entonces, una OR exclusiva con una AND es un medio sumador, otra OR exclusiva con otra AND es el otro medio sumador y hace el sumador completo. Y la salida es conectado a una compuerta OR. Entonces, en la de arriba, donde dice S, ahí tenemos el sigma, ¿verdad? El sigma de salida. Y tenemos el carry de salida. Y vean, ¿no? El sigma de salida es una A XOR B multiplicado XOR por una C. Lo que está aquí, ¿verdad? Lo que está en morado. Y lo que está en azul turquesa, es lo mismo, ¿no? Que me está dando aquí la compuerta A por B, más, que es la compuerta OR, por la OR exclusiva, que es A XOR B multiplicado por C. Bien, entonces, esto se puede hacer, desde luego, en un diagrama esquemático en el Proteus, ¿sí? Entonces, si yo les pidiera, a ver, hazme el medio sumador. Bueno, ya lo tiene, demuéstralo. Ahora, hazme el sumador completo. Bien, sí. Pero si yo les siguiera pidiendo, les digo, ahora me haces el sumador de 4 bits. De 4 bits. Entonces tendrían que hacerlo esto lo tendrían que seguir conectando todo esto abajo de lo que ya está. O sea, este sería el primer diagrama, ¿no? Pero a continuación, aquí abajo, volverían a repetir este mismo diagrama cerca de 4 veces, ¿sí? Para hacerlo con 4 bits. Porque cada bit tendría que ser una salida, ¿sí? Aquí en S tendría que ir a una resistencia y luego su LED y ya me da una salida, un sigma 0. Luego, si yo conecto otro diagrama de estos aquí abajo, tendría yo que tener después del sigma 0 el sigma 1.
y otro más, otro igualito a este, y tendría que tener el sigma 2, y luego otro más, y tendría que tener el sigma 3, y entonces ya serían los 4 bits y un solo acarreo de salida, un solo acarreo de salida. Vamos a ver en la práctica para que vayan también notando esto, ¿no? Bien. Entonces, el sumador total tiene las 3 entradas, ¿sí? Entrada A y entrada B, que son las variables, y el acarreo de entrada. Aquí la ponen como C0, pero es carry in, aquí el C0, carry in, acarreo de entrada. Y las salidas la ponen como S de sigma y carry out, aunque le ponen aquí C1. Bien. Aquí vamos a ver, vamos a arreglarle también para que vean. Ahí está. Ahí está ya. Bien. Entonces, vean, el sumador total, lo que les acabo ahorita de mencionar, del sigma 0, sigma 1, sigma 2, sigma 3, aquí está. Aquí está, ¿eh? ¿Sí? Entonces, si yo nada más les dijera, la práctica siguiente es esta, y nada más les doy esto. Es únicamente lo que les voy a dar, ¿verdad? Si eso fuera así. ¿Por qué? Porque lo que les mencioné, aquí se irían repitiendo los sumadores. El sumador, el 1, iría aquí de izquierda a derecha, ¿eh? Va de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces, A1 se sumaría con B1, luego B2, A2 con B2, A3 con B3, A4 con B4. Eso puede hacerse así o puede nombrarse como A0, ¿verdad? Y B0, puede ser, pero aquí lo está nombrando como A1, B1, A2 con B2, A3 con B3 y A4 con B4. Eso no es ningún problema. Bien. Las salidas son estas de abajo. Aquí es S1, pero puede ser sigma 1, S2 o también sigma 2, S3 o también sigma 3 y S4 como sigma 4. Y el carry de salida nada más sería 1, ¿sí? El C4. ¿Y qué se conectaría? ¿Qué se conectaría aquí en medio? Aquí en medio se tiene que conectar, el carry, ¿sí? Los carries, ¿sí? Del sumador, primer sumador, el carry de salida se va a conectar al carry de entrada del siguiente. Luego, en el sumador segundo, de ese 2, el carry de salida se conecta al otro carry, ¿sí? O sea, carry in con carry out. Carry in con carry out, que sería el C4, es un carry out. Y aquí únicamente este primer carry, ese se va a tierra, ¿sí? Entonces, de esa forma se hace o se construye un sumador de 4 bits. En este caso es de 4 bits, ¿sí? 4 bits. Cada par de variables A y B se está sumando, ¿verdad? Se está sumando uno con el otro, ¿no? Y por eso dice aquí cuádruple. Es de 4 bits. 4 bits. Este vendría siendo un 7483, si se quiere hacer con un circuito dedicado, pero en este caso no se está utilizando, ¿verdad? Aquí únicamente se está demostrando el esquema. Esto se puede hacer con compuertas lógicas, ¿sí?
Y así hay algunos maestros que se los ponen a ver, hazme un sumador con compuertas lógicas de 8 bits, de 8 bits. Entonces, si ustedes saben hacer el de 4 bits, aquí únicamente tendrían que poner otros 4, ¿sí? Ahorita lo van a ver, ¿sí? Aquí está el sumador paralelo de 4 bits. Vean de qué forma, ahorita voy a arreglarle aquí. Ahí está. Bueno, bien. Vean entonces que lo que acabamos de ver, la diapositiva anterior, es la misma, ¿no? Es la misma. Solamente que aquí ya la está presentando para que hagan las conexiones, ¿sí? Aquí donde dice A1, B1, A2, B2, A3, B3, B4, A4, esto tendrían que hacerse o ponerle aquí unos logic state, ¿sí? O sea, las saliditas estas o ponerle push button, ¿sí? En todo caso, ¿sí? Entonces, de esta manera se puede hacer el de 4 bits, pero se hace también de 8 bits, ¿sí? Entonces, ¿qué está sumando aquí? 4 bits con otros 4 bits, ¿sí? En el de 8 sería 8 bits con otros 8 bits. Bien, entonces, vean aquí que está este, este circuito, viene siendo el 7483, ¿sí? Que así es como está. El 7483 es un sumador paralelo de 4 bits, ¿sí? Entonces, de esta manera se conecta. Y vuelvo a repetir, si yo les dijera a ustedes, me van a hacer un sumador paralelo de 4 bits con compuertas lógicas. Entonces tendrían que meter aquí, empezando con el sumador completo y luego otro sumador y luego otro sumador y otro sumador. Si fuera de 8 bits, serían 8 de estos. 8 de estos. Así sería el sumador paralelo de 8 bits. Bien. Hasta aquí alguna pregunta sobre el sumador porque vamos a pasar al sustractor o restador. Nada. Bueno, entonces, déjame arreglar otra vez aquí. Ahí está. Bien, entonces en el sustractor, recuerden qué es lo más importante, ¿sí? En la resta, otra pregunta. Alfonso les dio en combinacionales, porque eso sí va dentro de combinacionales. En combinacionales va la suma y la resta, el complemento a 1 y el complemento a 2. ¿Les dio a Alfonso el complemento a 2? Pregunta, a ver, Marisela. Rojas Redondo, Marisela. Perdón, maestro, ¿qué dijo? Es que se me está trabando un poco la computadora. Les pregunto que si Alfonso les dio en combinacionales la suma, la resta nada más, el complemento a 1 y el complemento a 2, que si se los dio. Sí, creo que sí, profesor. Bueno, si les dio el complemento a 2, recuerden que para pasar un número binario, por decir un número de 8 bits, un número de 8 bits, ¿sí? Tenemos un número de 8 bits y lo queremos pasar en complemento a 2. Primero,
lo pasamos complemento a 1. ¿Qué es el complemento a 1? Que el número binario, los ceros los cambiamos por 1 y los unos los cambiamos por ceros. Y luego, ahí ya tenemos complemento a 1. Le sumamos 1. Le sumamos 1 al complemento a 1 que ya se tiene y eso me va a dar el complemento a 2. Esa sería la forma, digamos, como debe de enseñarse, ¿no? Pero en el complemento a 2 hay una forma más sencilla de hacerlo, más rápido. Se tiene el número binario. Ya digamos, no voy a decirles el de 8, puede ser de 8, pero vamos a poner uno por decir, de 4 bits. Por decir, el 10, 10. El 10-10 binario, que sería el número 10 en decimal, ¿no? El 10-10 binario. Entonces, si yo tengo el 10-10 binario y lo quiero pasar en complemento a 2, la forma más fácil de hacerlo es el 10-10, el primer 0 se encuentra a la derecha, ¿verdad? En el 10-10. Ese 0 lo dejo tal como está, ¿sí? Luego me encuentro el 1, ¿sí? El 1 lo dejo igual, tal como está. Y a continuación, el siguiente, que sería el 0, porque voy de derecha a izquierda, lo cambio a unos. Entonces, y el siguiente, que sería un 1, lo cambio a ceros. Entonces, finalmente, el 10-10 me quedaría como 0, 1, 10. 0, 1, 10. Entonces, el 10-10, el 10-10, que es el 10 decimal, pasándolo complemento a 2, me quedaría el 0, 1, 10. 0, 1, 10, que vendría siendo el 6 decimal, ¿sí? Entonces, esa es la forma de pasarlo en complemento a 2. Por eso es que aquí dice, para restar dos números binarios, pueden restarse directamente mediante un circuito específico, o bien sumar al minuendo el complemento a 2. Sumar al minuendo el complemento a 2. Entonces, uno de ellos, ¿verdad? Que es el minuendo, el complemento a 2 del sustraendo, ¿sí? Entonces, uno de los dos números se tiene que pasar en complemento a 2. Dice, este segundo método es más barato, pero algo más lento. Por tanto, dependiendo del precio y calidad del ordenador, se empleará un método u otro. Entonces, aquí, para que sea mucho más fácil, entonces se aplica la regla que ya hemos estado repitiendo. En el restador o en el half sustrador HS, que es el medio restador, dice, lo que se hace es aplicar la regla de la resta, nada más, aplicar la regla de la resta, ¿sí? Entonces, se dice 0 menos 0 da 0 y el préstamo, la diferencia, ¿verdad? Es 0 y el préstamo sería 0. Y solamente donde se debe tener cuidado es en 0 menos 1. 0 menos 1. La diferencia 1 y el préstamo 1. Únicamente ahí, ¿sí? Ok. Entonces, todo esto viene siendo el medio restador. Medio restador. Todo eso que estoy explicando es para que entiendan cómo les va a salir en el
en la práctica, ¿sí? Porque ustedes me van a dar ejemplos de únicamente yo en la práctica les voy a pedir ahorita el sumador, pero ya en la siguiente ustedes van a tener que hacer un sumador restador, ¿sí? Sumador restador. Entonces ahorita la práctica 8 es sumador nada más. Van a ser dos, uno de 4 y uno de 8. Bien. Entonces, vean aquí que es muy sencillo esto, porque la única diferencia que existe es que es igual que un medio sumador, pero se le adiciona un inversor. Si se dan cuenta, quitamos el inversor, es este, y nos queda un medio sumador. Entonces, para que sea medio restador, únicamente le vamos a adicionar, a conectarle aquí un inversor, ¿sí? Un inversor. Y conectándole el inversor, ya nos queda el medio restador. Vean qué sencillo es hacer un medio restador o semi restador o half S, o sea, HS, ¿sí? Entonces, vean esto. Entonces, aquí ya, digamos, la expresión algebraica, pues está sencilla, ¿no? Aquí es A XOR B y aquí únicamente la A negada por B, ¿sí? Pero sería una AND. Bien. Vuelve a repetirse la tabla de verdad. Bien. Aquí entonces tenemos ya el restador completo, sustractor completo. Lo mismo sucede, igual que en el sumador completo. En el restador, la tabla de verdad, tenemos que aplicar la regla de la resta, ¿sí? Y pues cambia únicamente, ¿no? Las entradas son iguales, A y B y el acarreo de entrada. Y las salidas son la diferencia y el acarreo de salida. La diferencia y el acarreo de salida. Entonces, estas son las variables. Otra vez. Bien. Entonces, aquí vuelve a repetirse lo que estoy mencionando. Si yo quitara los inversores que tiene aquí este medio y aquí este otro inversor lo quitara, sería un sumador completo, ¿verdad? Un sumador completo. Pero como le estoy conectando o adicionando un inversor a la entrada de la AND y aquí otro inversor a la entrada de la otra AND, ya lo hago restador completo, entiéndanlo así, ¿sí? Y aquí está su expresión algebraica. XA XOR B, pero sería XNOR, ¿verdad? En el acarreo. XNOR por C, porque le estoy poniendo el inversor. Y la tabla de verdad, pues aquí a colocarse. Bien. Este es el que van a hacer, en la práctica número 9, ¿sí? La 8 son restadores, ¿sí? ¿Sí? Entonces, este sería, digamos, para hacer un sumador restador, ¿sí? Entonces, puedo hacer sumador restador, ¿sí? Puedo hacer un simple sumador
puedo hacer nada más restador, pero también puedo construir un sumador y restador a la vez. O sea, que sume de una forma y que reste también. O sea, tener en un solo diagrama la suma y la resta. ¿Sí? Entonces, aquí tendría que hacerse de esta forma, ¿no? En las conexiones, todo sería sencillo. Únicamente la diferencia sería conectarle un inversor para que se haga un restador, ¿sí? Aquí tiene un multiplexor. Bueno, este aquí es un diagrama muy, digamos, esquemático, pero sencillo, ¿no? No está, hay que entenderlo mejor todavía esto para poder realizar. Bueno, eso tendría que yo darles el diagrama y cómo tendrían que hacerlo funcionar. Pero aquí está expresado en una forma muy sencilla el sumado restador de 4 bits. ¿Cuáles son los 4 bits que se sumarían? Los primeros 4 bits, que sería A1, A2, A3 y A4, se sumarían con B1, B2, B3 y B4. Así se sumarían, ¿no? ¿Sí? Las salidas sería S1, S2, S3 y S4. Y el acarreo de salida. ¿Sí? ¿Por qué es el acarreo de salida? Si yo quiero sumar, digamos, 8 más 8, aquí el 8 binario de las A's con el 8 binario de las B's, ¿qué me tendría que dar? Un 16, ¿verdad? Un 16. Y entonces, el único que encendería el LED sería el del acarreo de salida, que sería el bit que se encontraría más a la izquierda. Y los otros 4 bits, o sea, los otros 4 LEDs, quedarían apagados. Entonces yo, así es como tendría que entenderlo. El bit o el LED que está del lado izquierdo sería el acarreo, ese sería el 16, y los otros 4, que serían 8, 4, 2, 1, quedarían apagados. Bien, entonces, aquí vamos a arreglarle. Bien. Bien. Vean ustedes entonces aquí algo más todavía, mejor todavía es este esquema. Aquí ya son 8 bits. 8 bits. Esta presentación se las voy a mandar porque de aquí es donde ustedes tienen que volver otra vez a observar esto, cada parte del, del diagrama porque el circuito que van a hacer es de 8 bits, lo van a hacer así como este. Entonces, primero van a hacer uno de 4 bits. O sea, este sencillito, el que está arriba, lo van a hacer. Ahí van a sumar 4 bits con otros 4 bits. Y luego, el siguiente circuito va a ser de 8 bits. Entonces van a tener que conectar 2 circuitos, uno de 4 y otro de 4, para que se hagan los 8. ¿Sí? Y entonces van a sumar 8 bits con otros 8 bits. ¿Sí? Ahí y van a tener cuidado porque van a tener que seleccionar, ¿verdad? Y saber cómo se suma esto, ¿no? Va a ser desde A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, ¿verdad? A8, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿con qué se va a sumar? Con el B, ¿verdad? Con el B1, con el B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8. Si lo quieren nombrar como A0, sería A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. Con el B, si lo quieren iniciar con B0, ¿sí? B0, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, se sumaría, ¿sí? Entonces, tendría que ser el circuito de
8 bits. 8 bits. O sea, 2 circuitos integrados conectados en paralelo. ¿Sí? Este sería el bit de arrastre o acarreo de salida. Pero, como lo van a hacer con circuito dedicado, que es el 7483, ahí viene ya todo. Entonces, el sumador binario de 4 bits sería el 7483. Este es el circuito integrado que van a utilizar. Entonces, vean, aquí en el 7483 hay 4 bits de entrada, que es el A1, A2, A3 y A4. ¿Con quiénes se van a sumar estos? Con el B1, el A1 con el B1, el A2 con el B2, el A3 con el B3 y el A4 con el B4. ¿Sí? Ahí, si yo quiero sumar, por decir, 5 más 4, 5 más 4, 9. ¿Qué me daría aquí a la salida en los sigmas? Me daría el 9 binario, ¿no? Que es el 1, 0, 0, 1, ¿sí? Que es el 9 binario, 1, 0, 0, 1. Entonces aquí, este sería el sigma 1, sería el bit de menos significativo. Y el sigma 4 sería el bit de más significativo, el MS. Y el C4, que es el acarreo de salida, estaría del lado izquierdo. ¿Sí? Entonces, lo que les mencionaba hace rato, si yo quiero sumar 8 más 8, el único que tendría que encender sería el acarreo de salida, que es ese 4. ¿Verdad? Todos los demás serían LEDs. Entonces, ¿cuántos LEDs llevaría aquí? 4 LEDs, ¿verdad? El LED de sigma 1, el LED de sigma 2, el LED de sigma 3, el LED de sigma 4 y el LED del acarreo de salida. Entonces serían 5 LEDs. ¿Y cuál sería la suma? Sumar el A1, A2, A3, A4 con el B1, B2, B3, B4. ¿Sí? Este acarreo de salida aquí va a tierra. Bien, esto es en 4 bits. Y aquí está el 7483. Ahí está su diagrama. ¿Sí? Entonces, espero que no tengan problemas, porque ya está aquí la información. Ahí está ya. Así viene en la práctica. 7483. Vean, 12 tierra, todo esto. BCC, ¿sí? Todo esto. Estas son A4, acuérdense que es la de las entradas de A4, A3, A2, A2 y A1. Y aquí está A2, aquí está abajo, A1. ¿Con qué se sumaría? Con B1. B1, ¿dónde está? Aquí está, B1. A1 con B1 se sumaría B2 con A2, A3 con B3 y el A4 se sumaría con el B4. ¿Sí? Entonces, aquí está la presentación. Y así estaría la conexión en el sumador binario de 8 bits. 2 circuitos integrados, 7483. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con las conexiones. Aquí ya están numeradas, fíjense bien. Están desde A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. ¿Con qué se sumaría? Con B1, con B2, con B3, con B4, con B5, con B6, con B7 y con B8. Esos serían los 8 bits. Las salidas tendrían que ser también 9 LEDs. 9 LEDs. ¿Por qué? Porque el bit, el LED número 9, que es S9, es el acarreo de salida. ¿Sí? Si aquí se sumara
un número que rebase la cantidad de los 8, de la suma de los 8 bits, entonces tendría que aparecer encendido el LED del S9. Entonces, esta sería la práctica anterior. Ahí está. Esta sería de 4 bits. Esta sería de 4 bits. Y luego la siguiente sería de 8 bits. ¿Sí? Ok. Esta parte la vamos a dejar para el día de mañana, explicárselas con más detenimiento y ponerles el circuito que van a hacer, porque también lo van a hacer, el de la ALU. Aquí en la ALU, que es la unidad lógico-aritmética, ¿sí? Es la que puede realizar las operaciones tanto lógicas como aritméticas. Y se puede hacer con compuertas y se puede realizar con circuitos dedicados. El circuito dedicado puede ser el 7481. 7481 es una unidad lógico-aritmética. Ya les mencioné que la unidad lógico-aritmética, digamos, es el corazón de todas las computadoras, porque lo único que hacen las computadoras son operaciones lógicas y operaciones aritméticas. Es lo único que hace. Es la ALU, así se le llama. Esta trata también sobre de una tabla de verdad, ¿verdad? Es también bastante interesante hacer esto, porque aquellos que se dediquen a los sistemas de computación o aritméticos o informáticos deben de conocerla algo. Por ejemplo, si alguien quiere dedicarse al mantenimiento de computadoras, pues debe conocer la ALU, ¿no? ¿Sí? Debe de identificarla. Y una de las cosas que vamos con el que vamos a terminar nuestro curso es con el que ustedes hagan una presentación de las computadoras modernas, cómo están compuestas, ¿sí? Estaba viendo el otro día que fui a Liverpool, ahí donde venden las computadoras, estaba una persona dando una demostración de una computadora, pero ahora sí que viéndole todo el esqueleto a la computadora. Y únicamente tenía una tarjetita muy pequeña, y eso que era una computadora de escritorio, ¿sí? Entonces ya le pregunté, oiga, ¿y dónde está la unidad lógico-aritmética? Pues medio me quiso tratar de apantallar, pero pues nomás no pudo porque yo conozco dónde está la tarjeta, ¿no? Y pues ahora sí que muchas veces no saben las personas cuando va uno a preguntarles algo, pues no saben con quién trata uno, ¿no? Si la persona sabe, si no sabe, etcétera, ¿no? Pero bueno, uno dice, sí, está bien, y ya, y ya lo dejé, ¿no? Pero sí, es muy interesante ver cómo la tarjeta que lleva la computadora, y era una computadora de escritorio, es tan pequeñita, ¿sí? Que ahora todo se ha miniaturizado. Bien, entonces aquí esta multioperación está de esta forma, ¿sí? Las operaciones lógicas que hace la computadora, nuestra computadora, nada más son la OR, la NOT y la XOR. Y las aritméticas son sumas, pero también puede hacer resta, multiplicación y división, que es lo que hacen. Y las lógicas puede ser todas las compuertas, ¿eh? No nada más la OR, la NOT y la XOR. Puede ser también la AND, puede ser la XOR, todas las operaciones lógicas las hace la unidad lógico-aritmética, ¿sí? Que es la unidad de control, ¿sí?
Es lo que les mencionaba. Este es otro de los circuitos que van ustedes a utilizar. Entonces, lo de menos decirles, ¿me lo vas a hacer con compuertas lógicas? No, hombre, qué barbaridad. Mejor van a utilizar el 74181 y ahí es como lo van a demostrar. ¿Sí? Entonces, este sería el 74181, que a este se le llama el unidad lógico-aritmética o ALU. Vean aquí del lado izquierdo las entradas, ¿no? Estas son entradas, las A's con las B's. Aquí tiene la salida, tiene la M, tiene la C, que son los acarreos. Y aquí también tiene otras formas de salida, ¿sí? Aquí tiene las formas de salida aritméticas y lógicas. Entonces, si uno quiere hacer una operación lógica de A más B, la ALU lo hace, ¿no? Si quiere hacer una operación aritmética de 3 más 2, también lo hace, ¿sí? Entonces, eso sería, ¿no? Esto es cuestión de que se lea, ¿verdad? Y se entienda, ¿sí? Dice que las 4 entradas de A se combinan con las de B. Eso igual se hace en el sumador y en el restador, ¿verdad? Dice, generando una operación de salida de 4 bits que es en F. En F son salidas. La entrada de selección, que es el modo S2, ¿sí? Aquí S son entradas de selección. ¿Selección qué? Si es operación lógica o es operación aritmética. Esas son las entradas de selección. ¿Sí? Las entradas de selección determinan la operación aritmética o lógica, lo que acabo de decir. Con las entradas S0 y S1 se pueden elegir también operaciones aritméticas, las 4 operaciones aritméticas y también las 4 lógicas, ¿sí? Entonces, cuando vayan a hacer la unidad lógico-aritmética, remítanse a esta parte que está escrita para que no se les vaya a olvidar. Dice, los acarreos de entrada y salida tienen sentido únicamente en las operaciones aritméticas. Y, ojo, el diseño de una ALU implica el diseño de la sección aritmética, de la sección lógica y la modificación de la sección aritmética para realizar operaciones aritméticas y lógicas. ¿Sí? Bien. Entonces, esta es la sección lógica, ¿verdad? Aquí se debe de tener esta parte que viene siendo un multiplexor. Ustedes creo que sí, ahí con Alfonso, sí vieron el multiplexor, que sí lo entienden. Acuérdense que el multiplexor es varias entradas, pero una sola salida. ¿Sí? Ese es un multiplexor. ¿Sí? Otra vez, un multiplexor es el que tiene varias entradas, como están aquí mencionadas, pero una sola salida. El demultiplexor, que es lo contrario, ¿no? El demultiplexor tiene una entrada y varias salidas. ¿Sí? Entonces, lo que ven aquí abajo es una tablita, que esa tablita sería esta, ¿verdad? Entonces, se pueden hacer operaciones aritméticas y operaciones lógicas. ¿Sí? Este es el circuito que, si se quisiera, se tendría que hacer con compuertas. ¿Sí? Así es como está la ALU. ¿Sí? Entonces, en la ALU tendría que hacerse con este tipo de compuertas.
Esta es la tabla que debe de cumplirse. Esta tablita es la que ustedes tendrán que imprimir, ¿verdad? Para tenerla a la mano, y ya cuando hagan la ALU, entonces tendrán que remitirse a esta tablita de verdad. ¿Sí? ¿Sí? Por ejemplo, aquí yo quiero hacer una operación lógica. Esta M la tengo que llevar a 1. Si se acuerdan que en el diagrama anterior estaba la M, ¿sí? Entonces la M la tengo que llevar a 1. ¿Qué? A voltaje, ¿no? Si quiero hacer una operación aritmética, la M la tengo que mandar a tierra y el carry lo tengo que poner a tierra, ¿sí? Entonces, digamos aquí en esta tablita, si yo quiero hacer la operación lógica, déjenme ver un poquito. Si yo quiero hacer la operación lógica, primera operación lógica, que es la de S0, S1, S2, S3, poniéndolo en las líneas de control 0, 0, 0, 0, la operación que me va a dar, si es una operación lógica, es una A negada, una A negada. Si yo pongo M, igual con 1, ¿sí? O sea, a voltaje, A. Pero yo digo, no, yo quiero que sea una operación aritmética. Entonces, la M que está en el circuito la mando a 0, a tierra, y el carry también comando a 0. Y entonces me da A menos 1, A menos 1, ¿sí? Entonces, todo esto sería la tabla que debe de cumplir la ALU. Entonces, estas operaciones, todas estas operaciones lógicas y aritméticas son las que puede hacer la computadora. Por eso nuestra computadora funciona de manera correcta cuando la unidad lógico-aritmética está funcionando sin ninguna falla, ¿sí? Entonces, aquí tendremos nosotros, antes de que ustedes hagan su práctica, hacer algún ejercicio, ¿no? Algún ejercicio para que comprendan cómo van a obtener los resultados, ¿sí? Ok. Bien, esa es la misma tablita. Bien, ok. Entonces, el día de mañana vamos a hacer, a ver lo práctico, ¿no? Y después, pues viene la respuesta de ustedes para mí dentro de 8 días, cuando hagan su exposición. Desde luego les voy a mandar el capítulo, ¿no? El capítulo se los voy a mandar de una vez desde hoy y les voy a mandar desde hoy también la práctica para que la hagan. A ver, vamos a ver si nos da tiempo ahorita de la práctica. Aquí está. Ahí está. ¿Ven ahí la práctica? A ver. Sí, profe. ¿La ven? Ok. Acuérdense, aquí hay que ponerle el nombre del alumno, ¿verdad? El grupo, lo ponen y la fecha de elaboración. Entonces aquí es comprobar con el circuito 74 LS83 de 4 bits y con 8 bits, cualquier falla que se haga en los sumadores. Vean, aquí está el circuito, el 7483, ¿sí? Si ahorita no ponen atención, entonces no pueden hacerlo. Pero si ponen atención como lo están haciendo, entonces lo hacen en menos de 10 minutos se van a tardar. 10 minutos. Yo ayer me tardé 15 minutos haciendo los dos. Ok. Entonces, aquí, este circuito dice realizar
un sumador de 4 bits con el circuito integrado 74 LS83 y dar un ejemplo a sumar para su comprobación y demostración. Ustedes me van a dar el ejemplo en su demostración. Me van a decir, mire, profesor, aquí sumo 3 más 3 y me da 6. Sumo 5 más 5 y me da 10. Y luego sumo 8 más 8 y me da 16. O sea que me den cuando menos 2 ejemplos, 2 ejemplos de este sumador de 4 bits. Entonces, vean aquí, este es el que van a hacer. Este es el primer circuito. Ojo con lo que voy a decir. Ojo con lo que voy a decir. Aquí están resistencias de 4.7. No pongan resistencias. No vayan a poner las resistencias en el diagrama esquemático del Proteus. Olvídense de las resistencias. Olvídense de las resistencias. Únicamente ponen los LEDs. ¿Sí? Los LEDs. Así de sencillo. ¿Sí? Olvídense de conectar a voltaje. También no conecten porque el 7483 en el diagrama esquemático no trae la pata esta 5, no la trae, ni la 12 la trae. Entonces trae todas las patitas estas, la 10, 8, o la 3, la 1, y luego tiene 11, 7, 4, 16 y 13. Estas sí las tiene, y tiene las del lado derecho. Es la 3, creo que 6, 2 y 15 estas que tiene aquí, luego tiene la 14. Bien, entonces aquí, en lugar de poner estos push button, ponen el logic state. Logic state, ya muchos de ustedes lo conocen, pero otros no lo conocen. El logic state, ese es ese como cuadrito con un vértice, ¿sí? Y trae ceros y unos. Entonces ya lo conectan aquí, no hay necesidad de ponerle tierras y ya van poniéndole. Si yo quiero sumar 0, 1, 0, 0 con 0, 1, 0, 0, así lo marco, ¿no? Entonces se hace sencillo, ¿sí? Entonces ahí me ponen 2 ejemplos, mínimo 2 ejemplos. Y luego el circuito número 2. El circuito número 2 es un sumador de 8 bits. Entonces, ¿qué van a hacer? Tienen el 74LS83, pues van a tener que poner 2 74LS83, ¿sí? Y aquí ya les estoy especificando para que no se vayan a confundir. Sumar el dato A, que sería 1001, 1010, más el dato B, que sería 0, 11, 0, 1, 10. Y aquí me van a anotar el resultado. ¿Cuánto me da de esta suma con esta suma? ¿Sí? Si ustedes en el diagrama lo ponen correctamente, les va a dar el resultado. Pero traten de hacerlo en una hoja, escriban, y eso es lo que les va a dar. ¿Eh? Y pueden iniciar con algo sencillo, ¿no? Sumando, digamos, por decir 0, 0, 0, 0 con 10, 10. Luego 0, 0, 0, 0 con 0, 1, 1, 0. O sea, sumar 10 más 6, ¿cuánto me daría? Me daría 16, ¿verdad? ¿Sí? Entonces aquí ya nada más encendería un LED. Entonces tienen que hacer práctica, tienen que hacer pruebas para que les resto, porque si no, yo voy a estárselos regresando. ¿Sí? Por eso estoy poniendo este dato, porque con este me voy a dar cuenta si sumaron bien o no. Y ya si ustedes me dan otro ejemplo, pues mucho mejor, ¿verdad? Bien. Entonces aquí les estoy poniendo que el dato A es A0 hasta el A7. El dato B es B0 hasta B7. ¿Sí? Y las salidas son estas.
que es el resultado de la suma, desde S0 hasta S7. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Entonces, aquí está, vean, el diagrama. Ese es el diagrama. Aquí, como son dos circuitos 7483, ojo, otra cosa, no escojan el 74LS, no lo escojan. Pónganle nada más ahí en el buscador 7483, nada más. 7483. El LS no lo utilicen, que no les funcionará muy bien. No utilicen ponerle las resistencias de 4.7K. No pongan resistencias. Cuando se haga ya en forma presencial y en forma física, bueno, pues entonces sí, pero ahorita aquí no. ¿Sí? Entonces vean cómo están las conexiones. ¿Sí? Vean cómo están las conexiones y cómo quedan abajo la suma de las A's con las B's. ¿Sí? Y el acarreo. Entonces, ¿qué es lo que van a poner aquí en las A's? El logic state, ¿verdad? De 0 al 7, logic state, con estos otros logic state de las B y otras aquí. Y luego la salida son LEDs, acuérdense, las salidas que están aquí en la suma son LEDs, puros LEDs. Y aquí abajo, que es el acarreo de salida, otro LED. Entonces tendrían que poner cuántos, 8 LEDs más uno que está aquí abajo, 9 LEDs. Y aquí está la suma. ¿Sí? Entonces, mucho ojo, no se vayan a equivocar. Aunque aquí se repitan estos, así ustedes súmenlos. El diagrama más claro no puede ser. ¿Sí? ¿Ok? Y ya les indico nuevamente que yo siempre, antes de darles algo, yo lo hago. Y yo sé qué es lo que les estoy pidiendo y sé hasta dónde pueden ustedes llegar y todo lo que realizan. Ustedes son un buen grupo, la verdad, buen grupo. Me lo han estado demostrando a lo largo del curso, en todo lo que ustedes realizan, en la forma en la que han ido madurando en sus explicaciones. Lo hacen de una manera muy clara. Desgraciadamente, y yo me duele mucho no llevarlos en microcontroladores, porque ya me va a tocar otros dos grupos y no me toca con ustedes. Pero bueno, quien les toque, si les llega a tocar el profesor Sergio, magnífico va a ser, ¿sí? Porque aquí realmente los que damos microcontroladores somos, todos conocemos microcontroladores, ¿no? Todos los profesores. Pero quien es un especialista es profesor Sergio Cabrera. Y bueno, yo con él estudiamos la maestría en educación, ahí en la Escuela Superior de Economía, ahí estudiamos la maestría en educación. Y nuestra tesis precisamente fue sobre microcontroladores. Entonces, él y yo hicimos nuestra tesis sobre ese tema. Entonces, puedo decirles qué es lo que se debe de hacer en microcontroladores. Bien, entonces, pues, terminando, lo que nos interesa ahorita es este curso, ¿no? Que lo entiendan bien, que lo hayan practicado y bueno, pues ya nos vamos a tener que ir a presencial, sobre todo ahí nos vamos a ver primeramente Dios el próximo año, si no pasa otra cosa, y ahí nos saludaremos. Bueno, entonces hasta ahorita, ¿alguna pregunta? Que ya va a terminar la hora. El día de hoy, entonces, nuestro tema fue circuitos aritméticos. Voy a mandar otra vez, les repito, el capítulo del libro. Les voy a mandar ya de una vez la práctica, ¿no?
por cualquier detalle, ¿verdad? Que vayan ustedes teniendo y les va a gustar, va a ver, les va a gustar esta práctica del sumador y el de 4 bits y el de 8 bits. Y luego vamos a ir preparando la de la ALU, para que es también muy interesante, ¿no? Bien. Entonces, si no hay alguna otra cosa que decir, me quedo con quien quiera decir algo y entonces ya pueden retirarse y nada más se quedan los que tienen algo que decirme con toda confianza. Gracias a todos. Buenos días. Es buena hora.